Llegué a Polonia, un país que no es muy popular, pero a mí que me gusta viajar y conocer el mundo sí me da curiosidad. ¿Qué hay ahí? ¿Es como los otros países de Europa que son muy populares? Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Y es que no se escucha mucho de Polonia, al menos en la parte del mundo donde yo vivo. Sin embargo, por alguna razón, en los últimos años se ha empezado a escuchar de este país. Deseo viajar y conocer los lugares más populares y turísticos de este hermoso país. En mi caso, Kraków, o Cracovia en español, y Gdansk, pensando tal vez en otra vuelta que me dé pueda visitar la capital y otras ciudades. ¿Y por qué no? La vida me trajo por acá en invierno. Y es novedoso para mí, ya que no estoy acostumbrada a estos fríos. Ver neblina en la ciudad, casas con arquitectura diferente, árboles que en mi país no existen, pero siempre quise uno de esos abedules en mi jardín, un idioma difícil, pero que suena muy bonito, gente muy amable y en pocos días me acostumbro a traer 1000 capas de ropa encima en el exterior, para volver a quitarme todas las capas al entrar a un café. Todo es hermoso y tiene su encanto. El vivir nuevas experiencias es lo que más me llena. Finalmente, llego a Auschwitz, un lugar turístico importante e imperdible que está cerca de la ciudad de Cracovia. Llego de muy buen humor, sin entender y sin pensar que lo que estoy por ver me dejará pensando por meses. He leído libros del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de mi vida en la escuela me enseñaron del tema por lo menos 2 veces. Es un tema que no es agradable, pero me ha llamado la atención desde la primera vez que escuché de esto. Y es bizarro, nunca pensé visitar el campo de concentración y exterminio más atroz que existió en los últimos 100 años, pero aquí estoy. O por lo menos creía que fue el más horrible. Pero viajando por Europa y visitando museos te das cuenta que los nazis no fueron los únicos. A lo largo de la historia ha pasado muchas veces de diferentes formas, a diferentes razas, en otros países, y te preguntas, ¿cómo es que ha seguido pasando? En realidad el humano no aprende. En fin, yo tomé un tour que incluía también Birkenau. Al entrar, ves filas enormes de gente que no vienen en tour y que vienen por su cuenta, aunque adentro los van a juntar en grupos y les darán el tour, ya que visitar el sitio sin un guía no está permitido. Inmediatamente al entrar, recuerdas las escenas que has visto en películas que hablan del tema, pero haber leído libros, haber visto películas y documentales, nada te prepara para estar ahí y ver lo que sucedió ahí. El guía te va contando con detalles todas las atrocidades que sucedían ahí. Además del guía, siempre va una persona que se encarga de vigilar que sigas las reglas y que respetes el lugar. Auschwitz-Birkenau no fue solo un campo de concentración y exterminio, sino una maquinaria mortal diseñada para destruir a millones de personas en un sistema frío y calculado. Estaba compuesto por 3 secciones principales, cada una con un propósito específico dentro de la ideología nazi. Auschwitz I, el campo original de concentración, Auschwitz II Birkenau, el campo de exterminio masivo, y Auschwitz III Monowitz, dedicado al trabajo forzado en fábricas. Las víctimas llegaban en trenes y en cuestión de horas se les separaba, se les despojaba de sus pertenencias, se les sometía a trabajos forzados o si no eran considerados aptas para trabajar, se les desvivía inmediatamente en las cámaras de gas. El grupo más grande de víctimas fueron los judíos, quienes fueron perseguidos por su etnia y religión. Sin embargo, también llegaron al campo miles de prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, disidentes políticos, prisioneros de otros grupos étnicos y personas con discapacidades. El campo no solo era un sitio de exterminio físico, sino también psicológico. La deshumanización comenzó desde el primer momento que las víctimas llegaban. La existencia de este campo fue posible gracias a una combinación de factores políticos, sociales y económicos. En el corazón de la maquinaria nazi estaba la ideología racial que justificaba esta persecución. El uso de Auschwitz-Birkenau fue facilitado por la indiferencia generalizada de la sociedad de la época. A medida que la guerra avanzaba, la gente en las zonas ocupadas por los nazis se adaptó a la opresión, muchos sin saber con claridad lo que realmente ocurría en el interior de estos campos.
En las altas esferas del gobierno nazi, sin embargo, había un claro entendimiento de lo que estaba sucediendo. La eficiencia en la gestión de las víctimas era clave. Los trenes llegaban constantemente y la selección de quienes serían desvividos o esclavizados se realizaba con rapidez y frialdad. Auschwitz-Birkenau simboliza el punto culminante de la deshumanización organizada, donde la vida humana se reducía a un número, a una estadística. En resumen, Auschwitz-Birkenau fue un complejo diseñado para llevar a cabo el genocidio sistemático bajo una estructura despersonalizada, donde la ideología nazi, el control totalitario y el uso de la maquinaria de guerra se combinaban para exterminar a millones de personas, aprovechando incluso sus cuerpos y trabajo para sostener el esfuerzo bélico. Este campo no solo fue un lugar de muerte física, sino también un laboratorio de odio y control, diseñado para borrar toda individualidad. Se estima que alrededor de 1.1 millones de personas fueron asesinadas en este campo de concentración, principalmente en las cámaras de gas, y muchas otras murieron debido a las condiciones inhumanas de trabajo, hambre y enfermedades. El campo fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945, y esa fecha es ahora el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Lo que más me impresionó. Había momentos en los que sentí que quería llorar, pues sentía coraje y tristeza al saber que hubo humanos que sufrieron esto. Lo que más me marcó fue ver un cuarto grande lleno de cabello humano. Había otros cuartos llenos con los maletines de viaje de las personas que llegaron ahí, y también había uno de zapatos. Lo peor de todo es que la mayoría de judíos que llegaron a los campos de concentración pensaban que si trabajaban duro y obedecían las órdenes, podrían sobrevivir y algún día salir de ahí y volver a reunirse con sus familias. El pensar en esto rompe mi corazón cada que lo recuerdo. Ellos no sabían que hicieran lo que hicieran, al final el plan de los nazis era el exterminio. Caminar en grupo por los mismos lugares que alguna vez ellos caminaron hacia la cámara de gas también es algo que mientras recorríamos el lugar me torturaba la mente. Veía nuestras sombras reflejadas en el piso con los pocos rayos del sol que de repente se asomaban. A pesar de todas las capas de ropa que traía, sentía frío en la cara y en las piernas, y pensar que ellos debieron pasar inviernos horribles e indescriptibles. Se trata de un lugar turístico, sí, pero no es el tipo de turismo donde te vas a divertir. Sin embargo, considero que todos deberían visitar este lugar porque es necesario estar enterado de lo que el ser humano puede llegar a ser a otros seres humanos, a otros seres vivos, cuando tiene poder y busca más poder. Es necesario que esto se recuerde y no se pierda en el tiempo porque hay humanos que olvidan la historia y la vuelven a repetir. El otro día en mi país, México, mientras caminaba por la avenida Reforma, vi esta frase, y estoy totalmente de acuerdo. Nadie es ilegal en el mundo. Algo que debo agregar es que este lugar se debe visitar con mucho respeto y estar conscientes de lo que sucedió aquí. Como muchos turistas que visitaron, tomé muchas fotos del lugar solo donde estaba permitido, y pocos videos porque no estaba segura dónde sí y dónde no. El guía te va diciendo dónde está prohibido tomar fotos. Al final del tour mi esposo y yo decidimos tomarnos una foto, pero no es una foto feliz. Es una foto que nos va a recordar que estuvimos ahí y que aprendimos más del tema. Te recomiendo visitar también el Museo de la Fábrica de Oskar Schindler, el Memorial del Gueto Judío, Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk, y si puedes complementar con museos en Alemania y otros países que están alrededor, es mejor, ya que como se muestra en la imagen, esto pasó en casi toda Europa. Incluso se sabe de otros campos que fueron peores. Si mi video te hizo reflexionar o aprender algo nuevo, por favor dale like y suscríbete, pues estaré subiendo más videos de viajes por México y el mundo. Gracias por ver mi video. Bye.